El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Tu palabra reino significa gobierno. Decir que venga tu reino es pedir que tú gobiernes nuestras vidas. No queremos ser gobernados por el mundo, ni gobernados por el príncipe de este mundo, ni mucho menos por nosotros mismos, ni por nuestras emociones, ni por nuestra alma, ni por nuestra voluntad, sino que el que gobierne nuestras vidas seas completamente tú. Gobierna tú nuestros hogares. Gobierna, amado Dios, nuestras familias. Hemos venido en este día a someternos a ese reino, a vivir conforme a tus preceptos, entendiendo que en ese reino hay un rey que eres tú, soberano, sublime, eterno, que gobierna con justicia, con equidad, que gobierna con amor, pero que también disciplina porque nos ama. Hoy nos sometemos ante ti, mi amado. Gracias te damos. Y una vez sometidos a tu señorío, pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón que en nuestra vida se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que lo que nosotros hagamos sea lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos, tu voluntad. Gracias, amado, por permitirnos estar aquí. Porque en esa oración del Padre Nuestro que mi Jesús nos enseñaste, hablas de que tú nos das la provisión, el pan nuestro de cada día. Y aquí estamos, deseosos de poder alimentarnos una vez más de ese pan que es tu palabra, en donde está la vida. Tú dijiste, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y hoy queremos recibir de tu espíritu, que es tu palabra, y queremos recibir la vida en abundancia que tú viniste a darnos. La Biblia dice que el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir, pero tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia la recibimos hoy. Y termina esta oración del Padre Nuestro diciendo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. El reino no es del enemigo, el reino es tuyo. Tú gobiernas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Amado, aquí estamos como cada mañana, muy felices de poder recibir la impartición de tu Espíritu. Permite que no haya absolutamente nada que nos robe este momento de intimidad contigo. Estamos deseosos de oírte y de recibir tu palabra, y no solo recibirla, sino vivir por ella, practicarla
y yo sé que tú nos vas a ayudar. Pido que la bendición tuya esté sobre cada uno de mis hermanos que se reúnen en esta hora y que son invitados a tu mesa para recibir la impartición de tu Espíritu a través de tu palabra. Que nunca les falte nada, que tú les protejas y les guardes siempre en su entrar, en su salir, en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan. Que esta palabra pueda ser revelada a cada corazón para que puedan comprender lo que tú quieres hablarnos en este día. Suple cada necesidad. Envía esa respuesta y manifiesta tu gloria en cada uno de nosotros. Eres bienvenido. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Familia hermosa de verdades eternas, les envío un abrazo en forma de raza, de naturaleza y paisaje a todos los que ya están con nosotros conectados a esta hora, levantándose temprano. No sé ustedes, pero es maravilloso, ¿no les parece? Levantarse y lo primero que uno haga al levantarse sea buscar esa conexión con nuestro Padre Celestial. Los días son distintos. Venir por esa bendición de Dios cada mañana es una bendición grande. Pido a Dios con todo mi corazón que les bendiga de una manera sobrenatural. El Señor conoce las lágrimas que muchos de ustedes han tenido que regar, pero yo sé que el Señor en este día seca esas lágrimas y a través de su Espíritu Santo nos da la fortaleza para seguir adelante. Hoy vamos a estar compartiendo, como siempre, un tema muy poderoso, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, así que yo le invito para que esté muy atento, para que comparta esta buena nueva con sus familiares, con sus amigos, y también los invite para que ellos puedan recibir esta palabra de Dios. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice devorar, es decir, el enemigo no es que quiera jugar con usted. El enemigo lo quiere devorar. Y eso usted debe saberlo. El enemigo lo quiere destruir. Y eso debe saberlo. Pero me gusta que dice que anda como león rugiente. No dice que es un león rugiente. ¿Cómo? ¿Eso qué significa? Que él se hace pasar por un león, pero no es un león. Él nos hace creer que tiene poder, pero no tiene ningún poder, porque Jesús lo derrotó y lo venció por completo en la cruz del Calvario. Así que hoy es un día para darle gracias a Dios por esa obra maravillosa de la cruz. Y mi oración hoy es que podamos entender esta verdad, porque muchas veces tenemos el conocimiento. Pero cuando esta palabra es revelada a nuestro corazón, entonces deberíamos estar tranquilos y confiados, sabiendo que ningún arma forjada en contra de nosotros podrá prosperar. No conozco las luchas que usted está padeciendo en este tiempo, las tormentas y las aflicciones que ha tenido que enfrentar. Y tal vez sientes que todo está perdido, que no sabes cómo va a terminar todo esto y que vas a ser derrotado y completamente vencido. Pero no es así. Dios sigue teniendo el control. Él está sentado en el trono. De Él es el reino, el trono, el poder, la gloria, no del enemigo, no de tus circunstancias. Así que por favor hoy te invito a creer que tu Dios es poderoso, que Satanás ha sido completamente vencido, y hoy es un día para proclamar esa gran victoria. ¿Qué te parece si empiezas a adorar a Dios y a decirle: Señor, gracias? Gracias por la victoria de la cruz, porque ninguno de esos enemigos que se levante contra mí podrá permanecer firme, porque ningún plan, ninguna estrategia podrá venir en contra de mí, porque nadie podrá maldecir a quien tú has bendecido, y yo soy bendecido por ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Estamos listos para sumergirnos en el río del Espíritu. Damos gracias al Señor por todos los que están allí detrás de bambalinas, que no dejan sus comentarios, pero que también tienen
sus peticiones, Señor, escucha sus ruegos, y conforme a tus misericordias en gloria, bendice a tus hijos en este día. Y preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Amado, dice Juan 1:1 que al principio era el verbo o la palabra, que la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y hoy tenemos el privilegio de estar frente a tu palabra. Disponemos nuestro corazón para recibirte, porque al recibir tu palabra te recibimos a ti. Habla, amado, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, estamos en este año siguiendo las indicaciones que el Señor nos dio de reedificar el templo, que nos habla de restaurar esa comunión con el Padre. Y seguimos escudriñando en el libro del profeta Ageo otras cosas que son supremamente importantes para la reedificación de ese templo. Nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo, o debería ser el templo. Pero el templo muchas veces está destruido, está en ruinas, y el Señor a través de estas enseñanzas nos está diciendo cómo poder volver a reedificar ese templo. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de la promesa que Dios le hace al gobernador Zorobabel. Eso está en el libro de Ageo. En el libro de Ageo, en el capítulo 2, en el verso 20 al 23, dice la palabra: Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y dice el verso 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Así termina el libro de Ageo, que son 2 capítulos. Veíamos en el programa anterior, ayer, la infidelidad del pueblo. Ellos reedifican el templo y empiezan a ofrecer sacrificios, pero decían que había 20 efas de harina y lo que había era 10. Estaban mintiendo, estaban engañando. Bueno, algunos por lo menos daban algo, pero otros ni siquiera daban nada, y eso enojó el corazón de Dios. Y dijo el Señor: todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ya tenían el templo reedificado, pero lo que hacían era inmundo delante de Dios. Y hablábamos acerca de lo importante que es la actitud del corazón. Muchas veces le ponemos mucha importancia a lo que hacemos, pero lo que Dios mira más allá de lo que hacemos es la actitud del corazón, cómo hacemos las cosas. De manera que podemos ser muy religiosos, asistir y participar fervorosamente en alguna iglesia cristiana. Podemos formar parte de comisiones, juntas y comités que organizan actos benéficos, ser muy filantrópicos y hasta quizás ser muy generosos en donativos y caridad. Pero todo ello no nos hace ganar puntos ante Dios. A Dios no se le puede comprar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios ve las intenciones del corazón. Y sabe perfectamente que si buscamos su favor es para beneficio propio o por el puro placer de agradarle, de honrarle, de reforzar nuestra comunión y nuestra intimidad con Él. El Todopoderoso
Creador de los cielos y de la tierra, el amante Padre Celestial, aquel que fervientemente desea que usted conozca el grandioso plan que Él tiene para su vida. Pero recuerden, mis amados, solo con desearlo, o estar en contacto con otros creyentes, o celebrar algunos ritos y ceremonias no es suficiente. Se requiere limpiar nuestro corazón. Él decía, todo lo que allí ofrecen es inmundo. Ahora, en el versículo 20 que estudiamos hoy, leemos lo siguiente. Dice el verso 20, Ageo 2:20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo. Ahora, aquí tenemos unas palabras de esperanza para el futuro. Tenemos una fecha muy precisa aquí, es el mismo día 24 de diciembre. Y el mensaje es el siguiente, miremos los versos siguientes, versos 21 y versos 22. Vaya conmigo, por favor, Ageo, capítulo 2, verso 21 y 22. Mire qué dice. Habla a Zorobabel, este es el mensaje. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Haré temblar los cielos y la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Atentos. Este fue el mensaje para Zorobabel, el gobernador civil, el hombre que figura y pertenece al linaje de David. Esta es una promesa personal que Dios le dio a él, en donde le decía que él, o sea, Dios, haría temblar a todas las naciones y derrocaría a todas las naciones. Aunque el papel clave del gobernador Zorobabel en la reconstrucción del templo nunca debe ser subestimado, Zorobabel no cumplió con todas las promesas que Dios le dio por medio del profeta Ageo. Los escritores inspirados de los evangelios apuntan a la persona de Jesucristo, tanto hijo de David como de Zorobabel, como el cumplimiento final de todas las promesas mesiánicas que se encuentran en la palabra de Dios. Si leemos el libro de Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 17, allí nos vamos a encontrar que después que Jesús murió, dos discípulos de Jesús toman la decisión de dirigirse a una aldea que se llamaba Emaús o Emaús. Ir a esa aldea significaba que ellos estaban abandonando el propósito. Jesús, nuestro líder, murió cruelmente en una cruz. Si ese fue el final de él, ¿qué nos espera a nosotros? Y estos dos discípulos tomaron la decisión de abandonarlo todo y se dirigían a Emaús. Mientras ellos iban caminando hacia Emaús, ellos hablaban con desesperanza de la manera como su maestro Jesús murió. Y esto me impacta mucho, ¿sabe por qué?
Porque ellos no le hablaron a aquel extraño que se les acercó, que era el mismo Jesús que había resucitado. O sea, ellos van andando, ¿verdad? Van hacia Emaús, cuando de pronto un extraño se les aparece. Y ellos empiezan a predicarle a ese extraño sin saber que ese extraño era Jesús que había resucitado. Y empiezan a hablarle a Jesús o a predicarle a Jesús desesperanza. Ay, es que no sabes lo que pasó como Jesús. Estos dos hombres hablaban no de un Jesús resucitado que debería ser el centro del mensaje que predicamos, sino de un Jesús crucificado. Las palabras de Cristo a estos dos hombres se encuentran en Lucas. Miremos. Vamos a mirar Lucas capítulo 24, verso 17. Lucas 24, 17 dice la palabra del Señor. Lucas 24, 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? No deberían estar tristes, porque mi muerte en la cruz del Calvario no fue una derrota. Estas palabras de Jesús a estos dos hombres demuestran la importancia de comprender las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías y de lo que iba a acontecer con Jesús, y lo relevante que debería ser para los cristianos de hoy día conocer acerca de las profecías mesiánicas, porque en Jesús se cumplieron todas ellas. ¿Sabe que muchos andan tristes por la vida? ¿Por qué? Porque consideran que la obra de Jesús terminó en la cruz, dándole poca trascendencia al hecho de que Jesús al tercer día resucitó. La tumba no pudo retenerlo. Gloria a su santo nombre. A través de la palabra profética dada por medio del profeta Ageo, Dios envía un mensaje al gobernador Zorobabel y por supuesto también a nosotros, advirtiéndole acerca de lo que Él, Dios, haría en el futuro con los reinos de las naciones. Pero no se refería a Dios a los reinos físicos, sino a reinos espirituales, y Satanás es el que gobierna en esos reinos. Recuerden ustedes que cuando Jesús es tentado en el desierto, le dijo a Jesús, le mostró los reinos de la tierra y dice: todo esto te daré si postrado me adora. Los reinos de la tierra le pertenecen a Él. Entre los reinos de la tierra está incluso el tema de la política y demás. Él quiere estar en los gobiernos haciendo leyes que destruyan a la familia. Esos reinos le pertenecen a Él. Quiere meterse en la cultura, quiere meterse en la moda, quiere meterse en los medios de comunicación. Son sus reinos. La fama, sus reinos. Él es el que gobierna en este mundo. Y así lo confirmó el mismo Jesús. Me voy a permitir leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. El texto es Juan 14:30. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Juan 14:30 dice la palabra: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo, dijo Jesús. Se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí,
refiriéndose a Satanás. Cuando el profeta Ageo habla de parte de Dios, diciendo a Zorobabel que él, Dios, hará temblar los cielos y la tierra, y trastornará el trono de los reinos, que destruirá la fuerza de los reinos de las naciones, y que trastornará los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Se está refiriendo a la victoria que le propinaría Jesús de Nazaret a Satanás en la cruz del Calvario. La Biblia dice que cuando Jesús entregó su espíritu al Padre, Jesús estaba muriendo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús murió. En ese instante que Jesús entrega su espíritu, ¿sabe qué sucedió? Los cimientos se estremecieron. A eso era a lo que se estaba refiriendo Ageo. Miremos el libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Ahí quedó registrado Mateo 27, versos 50 y 51. Cuando Jesús murió, esto era lo que estaba pasando, espiritualmente hablando. Mateo 27, 50 al 51. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y dice el verso 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Con la muerte de Jesús, se cumplió esta palabra profética. En el mismo instante que Jesús murió, Dios hizo temblar, como lo prometió, los cielos y la tierra, y trastornó el trono de los reinos, y destruyó la fuerza de los reinos de las naciones, que hasta ese instante estaban en dominio de Satanás. Mira lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, Colosenses 2, versos 14 y 15. Esto fue lo que hizo Jesús al morir en la cruz. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Jesús triunfó sobre Satanás y sus demonios en la cruz. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Esta frase nos expresa una realidad que nadie puede negar. Y de hecho en la ciencia física esto se conoce como la tercera ley de Newton. Curiosamente, este principio se puede aplicar también en la vida espiritual y especialmente en el sacrificio sustituto que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Digo sustituto porque los que merecíamos estar en esa cruz éramos nosotros, mas Jesús tomó nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Su muerte trae efectos positivos a las vidas de los que creen. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Lamentablemente, también el pecado tiene efectos negativos para quienes lo practican. La condenación eterna es el efecto del pecado, pero la muerte de Cristo trae vida eterna. Jesús lo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él, Jesús, derrotó por completo en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos 2:14. Dice la palabra en Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte y a todos nos quería condenar, mas Jesús le arrebató las llaves. Debemos recordar que el conflicto entre Dios y Satanás comenzó con la caída de Satanás de su estado original de santidad mucho antes que Adán y Eva fueron creados. Dios no hizo a Satanás, hizo un ángel hermoso que se llamaba Lucero de la Mañana, y este ángel era el encargado de la adoración y la alabanza. Y cuando veía que todos los demás ángeles adoraban a Dios, él se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Y fue tan tremendo que contaminó a la tercera parte de los ángeles. Los contaminó por el orgullo, quiso ser como Dios y fue expulsado. Y ahí empezó una guerra. A través de la historia del hombre, por eso cuando Dios hace al hombre, Satanás aparece en escena y se molesta porque Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Y empieza Satanás una guerra en contra del hombre al punto que lo hizo sacar del huerto del Edén. Ustedes conocen la historia. A través de la historia del hombre, cayeron sobre Satanás varios juicios, incluyendo el juicio del huerto de Edén que fue infligido a la serpiente en Génesis 3:15. Mire lo que se dice aquí, Génesis capítulo 3, verso 15. Dice la palabra, Génesis 3:15. Esta fue la sentencia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa era la sentencia para la serpiente, para Satanás. Esto se refería al conflicto entre Satanás y Dios, que trajo como resultado la crucifixión de Cristo. Aunque Cristo murió en la cruz, fue levantado de entre los muertos. Y a esto se refiere el tú le herirás el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón. Y precisamente, Satanás hirió a Jesús en el talón cuando, al sujetarlo en el madero, le colocaron unos clavos en los pies. Pusieron los dos pies y allí lo clavaron. Mientras que del nacido de la simiente de mujer, o sea Jesús, Satanás sufrió una herida mortal que le significó su derrota total, expresada en la frase, te herirá en la cabeza. Cristo en su muerte logró una victoria duradera sobre Satanás. En Juan capítulo 16 se hace referencia a esta misma verdad donde Cristo señala que el Espíritu Santo cuando venga convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Miremos el libro de Juan capítulo 16 versos del 7 al 11. Juan 16 versos del 7 al 11. Dice, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo,
no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio de Satanás fue pronunciado en la cruz, y Satanás fue declarado culpable de rebelión contra Dios, lo que hizo necesario el sacrificio de Cristo con el fin de salvar a los hombres caídos, y eso lo incluye a usted y a mí. Un incidente anterior en la vida de Cristo también anunció la victoria de Cristo sobre Satanás. Cuando regresaron los 70 que había enviado a predicar, ¿sabe qué dijeron ellos? Lucas, capítulo 10, verso 17 y 18. Lucas 10, 17 y 18. Ellos volvieron de predicar. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Este era un anuncio profético de la derrota final de Satanás. En el comienzo de la gran tribulación, 42 meses antes de la segunda venida de Cristo, según está registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, ocurre una guerra en el cielo entre Miguel, el jefe de los santos ángeles, y Satanás, descrito como el dragón y sus ángeles llamados ángeles caídos, en donde con la muerte de Jesús, Satanás y los ángeles caídos son completamente derrotados. ¿Dónde está eso? Miremos Apocalipsis, vamos a mirar el capítulo 12, versos del 7 al 9, Apocalipsis 12, del 7 al 9. Esto ocurrió mientras Jesús estaba muriendo en la cruz. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y dice el verso 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, esa que le habló a Eva, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Imagínese Satanás en la tierra. Y el que no tiene a Cristo en su corazón y el que no recibe esta verdad, se deja influenciar por Satanás que está en la tierra y cometen locuras, como las que están saliendo por las noticias. Un hermano, para quedarse con la herencia, asesinó no solo al hermano, sino también a su mamá. Y cada día se ven historias terribles, y es el mal desatado en la tierra. Pero más adelante, dice en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 10 al 11, aquí está la buena noticia. Apocalipsis 12, del 10 al 11, dice, entonces, cuando Jesús murió, escuche lo que pasó. Oí una gran voz en el cielo que decía, cuando Cristo murió, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Verso 11, alégrese con esto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido, no solo Miguel y sus ángeles que batallaban contra el dragón, sino usted y yo,
hemos vencido a Satanás por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Escuche, lo que venció a Satanás fue la sangre de Jesús. No fue una herradura detrás de la puerta. No fue una mata de sábila. No. No es Buda, no es el Ekeko. Lo que venció a Jesús, lo que venció a Satanás, perdón, fue la sangre bendita, santa y pura que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Lo que venció a Satanás no fue usted, no fui yo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos empiezan a gritar: ¡Satanás, ahora yo te cojo! ¡Y te ato en el nombre de Jesús! Y pisan a Satanás. Satanás es un espíritu, no le vas a hacer nada. Satanás se ríe. Y hay en muchos cultos de liberación que el diablo está presente y para que la gente crea que ese predicador tiene la unción, hace su manifestación, entonces la persona cae, el otro empieza a temblar, hace el show. Y el tipo dice: ¿qué poder tengo? Mire cómo los demonios tiemblan cuando me ve. No es tu poder. Lo que venció a Satanás se llama la sangre de Jesús. Satanás, yo te ato. ¿Cómo que yo? ¿Tú quién eres? Yo está vivo. Tiene que morir el yo, no eres tú, es él. Fue la sangre de Jesús lo que derrotó a Satanás. Y Satanás lo sabe. No, yo venzo a Satanás porque yo le hago la cruz. Porque yo me pongo un escapulario. No sirve de nada. Fue la sangre bendita. No es que yo tengo una imagen del divino niño o del sagrado rostro en mi casa y por eso el diablo se va. O que yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 91. No, lo que venció a Satanás se llama la sangre de Jesús. Usted notará que cuando Israel estaba allá en Egipto, ¿se acuerdan ustedes? Dios les da una indicación, prototipo de lo que sería, de lo que haría Jesús. Les dice: van a sacrificar un cordero y van a poner la sangre en los postes y en los dinteles. Y cuando el destructor venga, en el lugar donde vea la marca de la sangre, él pasará. El enemigo no podrá entrar en una casa donde haya la marca de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, no es solo que usted coloque la sangre de Jesús porque Jesús ya murió hace mucho tiempo. Es que en esa casa crean en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nosotros creemos que tu sangre tiene poder y la aplicamos en esta casa, en nuestros hijos, en nuestra familia. Y aquí el mal no podrá entrar. No, es que el mal no entra en mi casa porque yo fui donde el brujo Tales y el brujo Tales me dio una aseguranza. Y yo hacía riegos en mi negocio y por eso el enemigo, el diablo se ríe. Él fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario. No es vencido porque usted grite, porque usted los ate. Sí, la Biblia dice: todo lo que atares en la tierra, pero átelo con la sangre de Jesús, no usted. Usted no tiene ningún poder. Es porque Jesús, al derramar su sangre en el madero, ya lo venció. Y usted y yo también lo vencimos con él. Por eso usted no encontrará que Jesús dice: venzan al diablo. No, él dice: someteos a Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá. No dice venzan al diablo. Dice resistan. ¿Por qué dice resistan? Porque el diablo intentará con sus mentiras hacernos creer que tiene poder. Y usted va a una película y entonces le sacan El Exorcista y el poder del diablo que toma posesión y usted termina teniéndole miedo al diablo. Cuando el que debe temer es el diablo, cuando lo vea a usted lleno de la presencia de Cristo, cuando vea que usted entiende el poder que hay en la sangre de Jesús, el que debe temblar es él y salir corriendo, no usted. Por eso es que la palabra afirma lo siguiente con respecto a esta victoria obtenida por Jesús en Romanos 8:37. Y lo dijo el apóstol Pablo. Romanos 8:37 dijo el apóstol Pablo. Él estaba hablando de algunas pruebas, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Y dice el verso 37, antes
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni siquiera usted y yo somos vencedores, somos más que vencedores. Y el enemigo lo sabe. A veces los que no sabemos somos nosotros, por eso enfrentamos el día deprimidos, tristes, derrotados. Porque no sabemos que lo que ocurrió en la cruz fue una gran victoria. Deberíamos actuar como victoriosos y mostrarnos como victoriosos. Somos más que vencedores. ¿Usted sabía que usted es más que vencedor? ¡Ah! Sí, usted es más que vencedor. No lo sabía. ¿Y yo qué hago aquí deprimido? Yo me levanto hoy en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario y por la palabra del testimonio. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesús y por la palabra del testimonio. Atentos a estos. Porque a veces la gente empieza a aplicar la sangre por todo lado. Yo aplico la sangre aquí, en las finanzas, en todos lados. Pero dice, ellos le han vencido por la sangre y por la palabra del testimonio. Veo aquí dos cosas. La sangre el 50% y el testimonio otro 50%. El Señor le dice a Israel cuando estaban en Egipto, ustedes van a aplicar la sangre, pero ustedes se van a meter dentro de sus casas. Es decir, ustedes pueden colocar la sangre, pero si no se meten en la casa, yo no los protejo. Si usted coloca la sangre y se sale de la casa, el destructor lo puede acabar. Y ese destructor es la ruina, la enfermedad, la muerte. Le puede tocar si usted se sale de la casa. La parte mía es, yo los voy a proteger donde vea la marca, pero ustedes tienen que hacer su parte. Y su parte es, métanse en la casa. Hoy la gente habla mucho de la sangre, y la sangre tiene poder, y la gente le pone la sangre a todo, a la bicicleta, le pone la sangre a todo. Pero no se meten ellos en la casa. Por eso la sangre no los protege. ¿Qué es meterse en la casa? Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Esto es habitar al abrigo del Altísimo. Vivir conforme a la palabra de Dios es habitar al abrigo del Altísimo. Cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, estás metido en un círculo de protección que el enemigo no puede traspasar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les protege. El diablo no puede entrar ahí, pero si estás metido al abrigo del Altísimo, es decir, si vives conforme a la palabra, si obedeces. Eso es lo que dice, ellos le han vencido por medio de la sangre y la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No es solo aplicar la sangre, es que apliques la palabra también en tu vida. Ahí es donde la sangre de Cristo tiene poder. De lo contrario, te podrás pasar la vida aplicando la sangre y no pasa nada. Obedece a Dios y la sangre cumplirá su propósito. Es decir, la vida, por la vida de obediencia y rectitud que llevemos delante de Dios mientras estemos en este mundo, eso es lo que va a garantizar que esa sangre nos cubra y nos proteja. De lo contrario, pierdes tu tiempo. Esto fue lo que vio Juan, el apóstol, en aquella visión en la isla de Patmos. Había sido desterrado allí. Y esto que vio, esta visión, quedó condensada en el libro de Apocalipsis. Miremos Apocalipsis. Vamos a mirar el verso 20, del 1 al 6. Esto fue lo que vio Juan. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Yo aplico la sangre, pero sigo en el pecado, no funciona. Apocalipsis 20, 1 al 6. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y la arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo siento que el enemigo está desatado en estos tiempos. Es impresionante lo que está ocurriendo. Padres que asesinan a sus hijos, esposos a sus esposas, hijos que asesinan a sus padres. ¿Y qué más señal esperamos? Verso 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, es decir, aquellos que predicaban la palabra que fueron decapitados. Mira dónde estaban. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Wow! Y dice el verso 5, pero los otros muertos, esos que parten de aquí sin Dios, dice aquí, los otros muertos, que mueren en una vida de pecado, los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¡Wow! La derrota de Satanás, que comenzó cuando fue incapaz de tentar exitosamente a Cristo en el desierto, no lo pudo hacer. Hecha evidente por la expulsión de demonios. Jesús echaba fuera demonios. Realizada por Cristo y sus seguidores. Asegurada por la muerte de Cristo en la cruz. Ahora se acerca rápidamente a su clímax. Satanás, ya juzgado y declarado culpable, ahora está a punto de ver ejecutado el juicio en su contra. En aquellos días, en los días de los profetas, la gente confiaba en los carros y caballos de guerra. Ahora, tenemos a nuestra disposición la sangre bendita de Jesús, el arma más poderosa contra Satanás y sus demonios. Es por esto que el profeta Ageo, de parte de Dios, dijo lo siguiente. Miremos Ageo, capítulo 2, verso 23. Él dijo, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Un anillo de sellar es un sello que autentica, rubrica y autoriza la firma de algún decreto o ley de parte de la autoridad competente, ya sea un rey o un gobernador. Antes no existían los sellos que hoy la gente tiene, ¿no? Eso tiene su firma y su sello. Y usted veía eso ahí. Y eso tenía autoridad. Es como cuando sellan un negocio. La alcaldía pone un papel ahí y ellos no pueden entrar ahí. Bueno, este era más poderoso. En la antigüedad, los reyes tenían unos anillos y esa era la firma. Ese sello era todo. Un anillo de sellar es un objeto que proporciona evidencia de autoridad real y de propiedad. Como un rey sellaba documentos legales con un anillo, Dios imprimiría su sello en el mundo entero por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Es muy interesante leer la genealogía del Señor Jesucristo en los Evangelios de Mateo, capítulo 1, y el de Lucas, capítulo 3, donde se encuentran mencionadas ambas genealogías, la del rey David y la de Zorobabel, el gobernante. Ya sabemos que Dios cumplió también esta promesa. Ahora, Él dijo, en aquel día. Cuando leemos esta frase tan especial, en aquel día, sabemos que siempre se refiere a algo que ocurrirá en el futuro. Y ocurrió en Jesús. El día cuando el Señor Jesucristo regresará a esta tierra al final del período de la gran tribulación. Este breve libro de Ageo coloca al Señor Jesucristo en su lugar, como gobernante moral, como el gobernante civil, el rey que gobernará
sobre esta tierra algún día. Este libro de Ageo es muy importante, de modo que aquel insignificante y pequeño templo, que nada tenía que ver con el esplendor de Salomón, tuvo un lugar y un propósito muy importante en la historia del pueblo de Israel. Por eso está escrito: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. El segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne, Jesucristo. Gracias a la muerte de Jesús, el pecado, mis amados, ya no tiene efecto en nosotros. Si lo puedes creer, por supuesto. A veces el enemigo les dice a muchos: tú no has cambiado, tú no puedes dejar esa adicción, tú no puedes dejar la pornografía, tú no puedes dejar el alcohol, las drogas, porque tú me perteneces a mí, tú tienes que hacer lo que yo diga. Pero la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas. Así que cuando el enemigo quiera incitarlo a hacer el mal, usted le va a decir: qué pena contigo, yo no te pertenezco, no tengo por qué obedecerte. A eso se refería Jesús cuando dijo: oren así, venga tu reino, que sea Él el que gobierna en nuestras vidas. Él venció a Satanás y está sentado en el trono, intercediendo por todos nosotros. Gracias a la bendita sangre de Jesús, la deuda por nuestros pecados ya fue cancelada por completo. Usted y yo no tenemos que pagar absolutamente nada. No es que yo hago buenas obras, no, la salvación no la puedes comprar por obras. Jesús pagó el precio por tu salvación. Gracias a la sangre de Jesús, Satanás pierde su dominio total sobre nuestras vidas. Él no tiene por qué decirnos a nosotros lo que debemos hacer. Gracias a la sangre de Jesús, hemos sido perdonados. Gracias a la sangre de Jesús, hemos sido salvados. Hemos sido aceptados. Gracias a la sangre de Jesús, hemos sido resucitados. La Biblia dice en el libro de Efesios que juntamente con Él, Él nos hizo resucitar. Alguien aquí tiene que dar gloria a Dios por todo esto. Gracias a la obra de Jesús. Y quiero terminar con esto. Nadie tiene más poder para el enemigo destruir que la sangre que Jesús derramó al morir. Nadie ni nada tiene más poder. Amado, gracias por tu verdad revelada en este día. Qué bueno es saber lo que ocurrió en esa cruz del Calvario. Yo te suplico desde lo profundo de nuestro corazón que nos permitas tener la revelación de la cruz. Porque muchos de nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones acerca de la muerte de Jesús, pero nunca habíamos entendido como hoy tan claro qué fue lo que allí ocurrió. Por eso, a lo largo de todos estos años hemos recibido tantas mentiras de parte del enemigo, que nos llena de temor, que nos acusa, que nos señala, que nos avergüenza. Pero hoy, a través de esta palabra, nuestros ojos espirituales son abiertos y tú nos permites entender que hemos estado batallando con un enemigo que ha estado vencido. Satanás nos ha estado engañando. Por eso nos llenamos de temor, de angustia, de ansiedad. ¿Por qué no hemos entendido que el Señor no nos dio espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nos dio espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba, Padre? Hoy se va de mi vida todo temor, se va de mi vida toda inseguridad. Tú venciste a Satanás, él no tiene autoridad
para destruir mi familia, para destruir mis hijos. Él no tiene autoridad para destruir mi economía, no tiene autoridad para levantarse en contra mía. Satanás ha sido vencido. Y te venció la sangre de Jesús. Hoy proclamamos que por la sangre de Jesús hemos sido justificados. Por la sangre de Jesús hemos sido perdonados. Por la sangre de Jesús el Señor nos ve como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Por la sangre de Jesús nuestras conciencias son limpias de toda obra muerta. Gracias a la sangre de Jesús nosotros hemos sido sanados. Gracias a la sangre poderosa de Jesús nosotros hemos sido liberados. Gracias, Padre, con todo nuestro corazón por esa liberación. Tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera liberación viene cuando comprendemos que lo que ocurrió en la cruz del Calvario no fue tu derrota, sino fue la más grande victoria. Que a partir de este día nosotros nos enfoquemos no en predicar a un Jesús crucificado, porque la tumba no lo pudo retener, ni la cruz, mucho menos. La tumba está vacía, la cruz está vacía. Jesús reina por los siglos de los siglos. Gracias, porque contigo somos más que vencedores. Fue tu sangre la que venció al enemigo, y el enemigo ha sido derrotado. Así que todo plan de Satanás en contra de mi vida en este día es destruido. No acepto, no creo tus mentiras. Te vas de mi casa, tú no vas a destruir mi hogar, tú no vas a destruir a mis hijos, tú no vas a destruir a mi economía. En este día te vas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios. Claro, cuando esta verdad no es revelada, andamos por la vida inseguros, tristes, a veces pensando que Dios nos abandonó. No, hey, eres más que vencedor. Yo no sé si les conté la historia de aquel elefante, ¿verdad? Cuando era pequeño, lo amarraron en una estaca. Y el elefante intentaba zafarse de la estaca. Y no podía, porque era muy pequeño. Y él empezó a crecer. Y siguió estirando y no podía. Hasta que un día se rindió. Él dijo: ya, yo no lo voy a intentar más. Esa estaca es muy fuerte para mí. Y empezó a crecer. Y empezó a crecer hasta hacerse un animal muy grande, con mucha fuerza. El elefante tiene el poder para de un solo tirón soltarse de esa estaca donde está amarrado. Pero no lo hace, ¿sabe por qué? Porque desde pequeño su mente fue condicionada. Algo en su mente le dice: ni lo intentes, porque no puedes. Estás atado a una estaca. Y él no lo intenta. Y así a veces somos nosotros. Pasamos por la vida atados a estacas. De fracasos, de temores, de pasado, que nos mantienen atados. Y el Señor ya nos liberó y seguimos amarrados. ¡Hey! Hoy, suéltate de la estaca y sé libre en el nombre de Jesús. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Estamos llegando a las 2000 personas suscritas en el canal. Si no se ha suscrito, hágalo por favor y disfrute nuestros contenidos. Y de paso le invito para que le dé me gusta a nuestra página de Facebook, nuestra fanpage. Es la manera. Hay personas que nos mandan su solicitud para que le aceptemos, pero no podemos porque hay un cupo limitado en el perfil personal. Pero en la fanpage usted le da me gusta y es como si nosotros aceptáramos su solicitud de amistad. Entonces, de esa manera usted queda conectado con verdades eternas. Nuestro número de contacto 317-427-0754 es nuestro WhatsApp también, si desea ser parte de nuestro listado de difusión. A todos ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. No olviden, nada tiene más poder para el enemigo destruir que la sangre que Jesús derramó al morir. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.